Cancela tu cita y ven a limpiar la casa. Es lo mínimo que puedes hacer, dijo mi nuera. Cuando respondí que no, se levantó y gritó frente a todos, nunca has servido para nada. Tomé mi bolso y salí sin mirar atrás. Días después, ella lo perdió todo. ¿Sabes ese momento en que te das cuenta de que has perdido tu esencia? ¿Que te has convertido en una sombra en tu propia familia? Fue exactamente lo que sentí aquel domingo de marzo, cuando mi nuera Simone me miró a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Pero déjame retroceder un poco. Déjame contarte cómo llegué hasta allí, con 68 años a cuestas, sentada en una mesa de cumpleaños, siendo tratada como un trapo viejo. La mesa estaba llena. Mi hijo Ricardo cumplía 36 años y Simone había insistido en invitar a su madre, a su hermana, a algunos amigos de la pareja. Llegué temprano, como siempre, trayendo el pastel de chocolate con relleno de dulce de leche que hago desde que Ricardo era niño. Ese pastel que él comía a escondidas antes de la cena, que llevaba en su mochila a la escuela y que pidió en todos los cumpleaños hasta conocer a Simone. Colocé el pastel en la cocina con cuidado. Me tomó 2 horas hacerlo. Simone apenas miró. «Ah, ¿trajiste pastel?». Fue todo lo que dijo con ese tono que ya conocía bien, ese tono que no agradece, que no ve el esfuerzo, que minimiza todo lo que haces. 15 minutos después, vi la caja de repostería cara sobre la encimera. Un pastel enorme decorado con papel de oro comestible. Mi estómago se apretó, pero tragué en seco. También se ve bonito, dije, tratando de mantener la paz. Simone tomó mi pastel, aún en la fuente de vidrio que fue de mi madre, y simplemente lo tiró a la basura frente a todos. No necesitamos 2 pasteles, Teresa, y este es de verdad, de profesional. Sentí mi rostro arder. La suegra, doña Marlene, desvió la mirada. La cuñada fingió que estaba mirando su celular. Ricardo. Ricardo estaba en la sala, ni lo vio. Escuchó y prefirió no mirar. No sé qué es peor. Tragando la humillación, me senté en el extremo de la mesa. Siempre en el extremo. Nunca al lado de mi hijo. Ese lugar era de Simone. Nunca cerca de los nietos. Ellos estaban al otro lado, lejos de la voz molesta. Yo era la invitada invisible en la fiesta de mi propio hijo. El almuerzo continuó en ese ambiente falso de familia feliz. Simone controlaba todo. Quién se sentaba, dónde, qué se servía, incluso las conversaciones. Tenía ese don de hacerte sentir pequeño sin gritar. Bastaba una mirada, un silencio calculado, una frase suelta en el aire. Fue cuando Ricardo comentó sobre la reunión importante que tenía el lunes, que todo se desmoronó. «Mamá, vas al oncólogo, ¿verdad? ¿Alguna prueba de rutina?» Oncólogo. La palabra quedó suspendida en el aire por un segundo. Había programado esa cita hace 3 meses. Un nódulo en el seno, probablemente nada, pero necesitaba investigar. No se lo había contado a nadie porque, bueno, porque ya sabía que a nadie le importaría de verdad. Sería solo un peso más, una carga disfrazada de preocupación. Simone dejó de comer, me miró con esos ojos calculadores. ¿Oncólogo? ¿Qué día era? Lunes, a las 9 de la mañana, respondí, sintiendo el nudo formarse en mi estómago. Ya conocía esa mirada, ya sabía lo que venía. «Ah, qué pena». Limpió su boca con la servilleta, despacio, de manera teatral. Es que el lunes marqué con el personal de decoración para que vinieran a medir todo. Voy a reformar la sala, ¿sabes? Y después hay que hacer una limpieza profunda antes de que lleguen. Te iba a pedir que vinieras a ayudar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero ve a la consulta, claro. Ella continuó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu salud es importante. Aquí nos arreglamos. ¿Sabes ese momento en que sientes la prueba? La trampa siendo montada frente a ti. Eso era. Podía sentir a todos mirándome, esperando que hiciera lo que siempre hice, ceder. Pero esta vez algo diferente sucedió dentro de mí. Tal vez era la imagen de mi pastel en la basura. Tal vez era el cansancio de 3 años siendo tratada como empleada no remunerada. Tal vez era el miedo real de ese nódulo.
El miedo de morir sin haber vivido de verdad. No puedo, Simone, dije y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esta consulta es importante, pero te ayudo el miércoles, si quieres. Su tenedor se detuvo en el aire. Ricardo dejó de masticar. Hasta los nietos, Julia y Pedro, notaron el cambio en el ambiente y se quedaron en silencio. ¿Cómo que no puedes? Su voz había cambiado, se había vuelto afilada. Teresa, solo reprograma al médico. No se va a morir si vas la próxima semana, pero necesito la casa limpia el lunes. Es urgente. Lo siento, pero no se puede reprogramar. Esta consulta. Cancela tu consulta y ven a limpiar la casa. Dijo eso mirándome a los ojos y por primera vez en años vi quién era realmente. Sin máscara, sin fingimiento. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hacemos por ti. ¿Todo lo que hacen por mí? Sentí la rabia subir por mi garganta como lava. ¿Todo lo que hacen por mí? Yo que pagué $85.000, $1.000 para su inversión, que nunca funcionó. Yo que di 35.000 de entrada en su coche. Yo que pagué toda la fiesta de boda, $47.000. Yo que cuido de los nietos 4 veces a la semana, cancelando mis clases de cerámica, mis almuerzos con amigas, mi vida. Simone, con todo respeto, pero no voy a cancelar mi consulta médica. Fue entonces cuando ella se levantó. La silla raspó en el suelo con un sonido horrible y gritó de verdad, con todos mirando. Nunca has servido para nada. El silencio que cayó en esa sala fue desgarrador. Hasta los niños quedaron paralizados. Doña Marlene miró su plato. La cuñada se levantó y se fue a la cocina. Los amigos de la pareja fingieron mirar el celular. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba allí sentado, rojo de vergüenza, pero en silencio. Mi hijo me miró por un segundo y bajó la cabeza. Fue en ese momento que entendí. Había perdido a mi hijo hace mucho tiempo, o tal vez nunca lo había tenido de verdad. Me levanté despacio, tomé mi bolso. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de claridad. Por primera vez en 3 años, estaba viendo todo con absoluta nitidez. Miré a cada persona en esa mesa. Miré a Simone con su rostro deformado de rabia. Miré a Ricardo encogido en la silla. Miré a mis nietos, demasiado confundidos para entender lo que acababa de suceder. Recuerden este día. Fue todo lo que dije. Y salí, sin llorar, sin explicarme, sin pedir disculpas por tener la osadía de poner mi salud en primer lugar. Cerré la puerta detrás de mí y sentí algo extraño, alivio. Pero lo que no sabía mientras bajaba en ese ascensor con la vista nublada es que eso era solo el comienzo. Porque cuando decides respetarte después de años de humillación, el universo entero se reorganiza a tu alrededor. Y no siempre es bonito de ver. Si has pasado por algo similar, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, dale like y suscríbete al canal. Porque esta historia apenas comienza. ¿Y qué pasó después? Bueno, Simone nunca imaginó que yo tuviera tanta fuerza guardada. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en el sofá de la sala y miré el retrato de Osvaldo en la pared. Mi marido, mi compañero de 42 años, fallecido hace 3 años de un infarto fulminante, dejándome sola en un lunes lluvioso de junio. Me harías levantar la cabeza ahora, ¿verdad, viejo?, le dije a la foto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de reír, no de alegría, sino de amargura. Porque finalmente estaba viendo cuánto me había perdido desde que él partió. Déjame contarte cómo llegué a ese punto. Como una mujer que siempre fue respetada, que crió a un hijo con dignidad, que trabajó codo a codo con su marido, construyendo una vida cómoda, se convirtió en un felpudo para su propia nuera. Cuando Osvaldo murió, el mundo se desmoronó. Teníamos planes. Viajar al nordeste, conocer Fernando de Noronha, tal vez pasar una temporada en la finca que compramos en Cuna, pero su corazón dijo que no. Y me quedé sola con un apartamento de 3 habitaciones demasiado vacío, una casa en la playa que dolía visitar y $580.000 en inversiones que él dejó organizadas. Ricardo apareció en el velorio con Simone. Se habían casado hace 2 años y yo aún intentaba gustarle, intentando ver en ella la mujer que amaba a mi hijo. Era bonita, eso sí.
Cabello rubio bien cuidado, uñas siempre hechas, ropa de marca. Trabajaba como gerente de tienda, o al menos eso decía. Mamá, no vas a quedarte sola ahora, dijo Ricardo el día del entierro, abrazándome fuerte. Estamos aquí. Eres nuestra familia. Y yo lo creí. Dios mío, cómo lo creí. En los primeros meses, venían cada fin de semana. Traían a los nietos, hacíamos el almuerzo juntos. Parecía que había vuelto a tener una familia. Pero poco a poco, tan lentamente que ni me di cuenta, las visitas comenzaron a venir acompañadas de pedidos. Mamá, estamos un poco apretados este mes. ¿Podrías prestarnos unos 5.000? Es solo hasta que Ricardo reciba el bono. 5.000 se convirtieron en 10 de enero de 2020, siempre con promesas de devolución que nunca llegaban. Luego vino la gran inversión. Ricardo había conocido a un socio que quería abrir una distribuidora de productos importados. Algo seguro, retorno garantizado. Necesitaba $85.000. Mamá, es la oportunidad de mi vida. Duplicaré ese dinero en 6 meses y te devolveré todo. Osvaldo siempre decía, Teresa, ayuda a nuestro hijo, pero no lo hagas dependiente. Pero Osvaldo ya no estaba allí. Y yo estaba tan sola, tan desesperada por sentir que aún importaba para alguien, que transferí el dinero al día siguiente. 6 meses después, el socio desapareció. La inversión era una estafa. Los 85.000 se convirtieron en polvo. Ricardo lloró en mi hombro. Lo siento, mamá. Fui idiota. Te lo devolveré, lo juro. Simone se quedó en silencio, pero noté la mirada que le lanzó a su marido. No era por compasión, era por ira, como si Ricardo hubiera fallado en una misión. Luego vino la fiesta de boda. Ah, la bendita fiesta que no tuvieron cuando se casaron por lo civil. Simone quería algo decente, como ella decía. Buffet, decoración, vestido importado, 47.000 reales que salieron de mi cuenta para pagar un sueño que ni siquiera era mío. Es para tu hijo, Teresa. ¿Una madre no quiere ver feliz a su hijo? Claro que quería, pero lo que no sabía era que su felicidad dependía de mi bolsillo. El auto vino después. Un SUV rojo que Simone había visto y del que se enamoró. 35.000 de entrada. Mamá, te prometo que este es el último pedido. Después de esto, no molestaremos más. Mentira, porque después de la entrada del auto vinieron las peticiones menores. 1.000 aquí para material escolar de los nietos, 2.000 allí para una reparación, 500 para esto, 800 para aquello. Y yo daba, siempre daba. Porque cada vez que pensaba en decir que no, veía la cara de Osvaldo juzgándome. No abandones a nuestro hijo, Teresa. Pero no era solo el dinero. Eso lo descubrí demasiado tarde. Se instaló otra dinámica, más silenciosa, más cruel. Simone comenzó a llamarme entre semana. Teresa, ¿puedes recoger a los niños de la escuela hoy? Surgió un compromiso. Se volvió rutina. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Yo era la niñera oficial. Cancelé mi curso de cerámica. Cancelé los almuerzos con doña Eduarda y Luía, mis amigas de 40 años. Cancelé la fisioterapia para la rodilla que duele desde que me caí en el baño. Porque los nietos me necesitaban, ¿verdad? Y una abuela que vale la pena pone a los nietos en primer lugar. Solo que los nietos venían, pero Ricardo y Simone no se quedaban. Me entregaban a los niños y se iban a hacer sus cosas, cine, cena, a veces solo a resolver asuntos. Y yo allí con Julia y Pedro, amando a esos niños con todo mi corazón, pero sintiendo que estaba siendo utilizada. Las visitas en casa también cambiaron. Cuando venían a almorzar, Simone traía la lista de lo que debía hacer. Hoy quiero lasaña, de esa manera que usted hace. Ah, y haga un postre también. A los niños les encanta su flan. Yo cocinaba, limpiaba, servía y ellos comían, ensuciaban y se iban. Nadie ofrecía ayuda, nadie lavaba un plato. Simone se sentaba en el sofá mirando el celular mientras yo llenaba el fregadero de platos. Una vez la escuché hablando por teléfono con una amiga. Deja a los niños con la suegra.
Ella no tiene nada más que hacer. No tenía nada más que hacer. Como si toda mi vida fuera un espacio vacío, esperando ser llenado por sus necesidades. Pero lo peor, lo que realmente me rompió por dentro, fue cuando le conté a Ricardo sobre la depresión. Fue en un momento de debilidad, una noche en que vino a recoger a los niños y me encontró llorando en la cocina. Me desahogué. Dije que me sentía vacía, inútil, que extrañaba a su padre, que los medicamentos que el psiquiatra me recetó me dejaban mareada. Mamá, ¿eso es normal? Usted perdió a papá, va a pasar. Me abrazó y en ese momento sentí que mi hijo aún me amaba. Pero 2 semanas después, durante una discusión sobre por qué no podía quedarme con los nietos un sábado porque tenía consulta, escuché a Simone decir, Teresa, no vengas con esa historia de cansancio. Ricardo me contó que usted toma medicamentos para la depresión. Lo que necesita es salir de casa, hacer algo útil, cuidar a los nietos te haría bien. Sentí que el mundo giraba. Ricardo había contado. Había expuesto mi fragilidad para que ella la usara como arma. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero solo desvió la mirada y susurró, mamá, no lo tomes de manera personal. ¿No tomarlo de manera personal? ¿Cómo no hacerlo cuando tu propio dolor se convierte en munición contra ti? Fue ese día que comencé a anotar. Tomé el viejo cuaderno de tapa dura marrón que mi madre me dio cuando me casé. Anota las cosas importantes de la vida, hija. La memoria falla, pero el papel no olvida. Comencé a escribir todo. Cada solicitud de dinero, cada humillación disfrazada de favor. Cada vez que cancelé mi vida para servir a la de ellos, las páginas se llenaron de una verdad que no quería ver. Me había vuelto invisible. Peor que invisible, solo era útil cuando me necesitaban. Y la consulta que iba a tener el lunes, esa que Simone quería que cancelara, era sobre un nódulo que sentí en la ducha 3 meses antes. Fijé la consulta, pero no le conté a nadie, porque ya sabía que minimizarían, dirían que estaba exagerando. O peor, transformarían mi dolor en otra obligación que ellos tendrían que soportar. Así que lo guardé para mí, como guardé tantas cosas. Sentada en ese sofá, después de salir del almuerzo de cumpleaños, miré el cuaderno marrón en la estantería, lo tomé y hojeé las páginas. 3 años de registros, 3 años de anularme, 3 años creyendo que el amor era sacrificarse hasta desaparecer. Basta, dije en voz alta para la sala vacía. ¿Basta? Tomé el teléfono y hice algo que no hacía en años. Llamé a la doctora Beatriz, mi amiga de la universidad, una abogada brillante que a Simone no le gustaba y por eso me había alejado. Teresa, ¿cuánto tiempo? Te extrañaba. Y allí, ese domingo por la tarde, con el sabor amargo de la humillación aún en la boca, comencé a contar. Conté todo. Y cuando terminé, la doctora Beatriz guardó silencio por un momento. Teresa, sabes que tienes derechos, ¿verdad? ¿Sabes que puedes cambiar todo esto? No, no lo sabía. O tal vez lo sabía, pero tenía demasiado miedo de creerlo. Ven aquí el lunes después de tu consulta. Necesitamos hablar en serio. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de algo nuevo. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Pero lo que aún no sabía era que esa decisión de respetarme desencadenaría una tormenta. Y cuando la verdad comenzara a aparecer, descubriría que Simone escondía mucho más que solo ingratitud. ¿Alguna vez te has sentido usado por quien debería amarte? ¿Alguna vez cancelaste tu vida para servir a los demás? Sigue conmigo, porque lo que descubrí sobre mi nuera en las semanas siguientes me hizo cuestionar si alguna vez conocí la verdad. El lunes amaneció gris, como esas mañanas en Sao Paulo, donde el cielo parece pesar sobre la ciudad. Me desperté a las 6, aunque no había podido dormir bien. El celular tenía 32 mensajes no leídos. 32, todos de Ricardo. No abrí ninguno. Tomé mi café sola, como siempre he hecho desde que Osvaldo se fue. Pan tostado, café, una rodaja de papaya. La rutina me calmaba, me recordaba que aún existía, incluso cuando todos me trataban como si no existiera. La consulta era a las 9. Llegué con 40 minutos de anticipación, porque siempre he sido así, puntual, organizada, responsable.
Las cosas que mi hijo parece haber olvidado que aprendí de mi madre y traté de enseñarle. Teresa Mendonca. La enfermera llamó mi nombre y sentí el estómago apretarse. El doctor Peralta fue directo al grano. Hombre serio, de unos 50 años, que no pierde tiempo en rodeos. El nódulo que la señora encontró, hicimos la biopsia la semana pasada. El resultado llegó hoy. Es benigno. ¿Benigno? La palabra más hermosa del diccionario en ese momento. Sentí que las lágrimas venían, pero me contuve. ¿Estás seguro? Absolutamente. Pero la señora necesita hacer un seguimiento semestral. ¿Y doña Teresa? Se quitó las gafas y me miró con esa cara de médico que va a regañar. La señora tiene la presión por las nubes, 160/90. Eso es peligroso. ¿Está pasando por algún estrés? ¿Estrés? Solté una risa corta, sin humor. Doctor, ¿tiene algunas horas libres? No rió. Recetó el medicamento para la presión y me hizo prometer que volvería en 2 semanas. Salí de ese consultorio con una sensación extraña, alivio mezclado con rabia. Rabia porque casi cancelé esa consulta. Casi puse la limpieza de la casa de mi nuera por encima de mi propia salud, pero nadie de mi familia sabía el resultado. ¿Y saben qué? Decidí que no iba a contar. No aún. Quería ver cuánto tiempo tardaría en que alguien preguntara. Fui directo a la oficina de la doctora Beatriz. Ella me recibió con ese abrazo apretado de amiga de verdad. Beatriz era todo lo que Simone odiaba. Independiente, directa, exitosa, una mujer que no se agacha ante nadie. Déjame ver si entendí bien, dijo después de que le conté todo, anotando en un blog. Prestaste 85.000 para la inversión que fracasó, pagaste 47.000 en la fiesta de boda. Diste 35.000 de entrada en el coche, más los pequeños montos que suman ¿cuánto, verdad? Saqué mi cuaderno marrón. Ese cuaderno que se convirtió en mi confidente silencioso. 16.000 en 3 años, cosas pequeñas. 1.000 aquí, 2.000 allí. Beatriz dejó de escribir y me miró. Teresa, ¿sabes cuánto da eso? $183.000, respondí. Lo sabía. Claro que lo sabía. Cada centavo estaba grabado en mi memoria como una cicatriz. ¿Y ellos devolvieron cuánto? Silencio. Nada. Completé. 0. Siempre tengo una excusa. Ricardo va a recibir el bono y nunca lo recibe. Simone va a vender algunas cosas y nunca vende. Siempre está apretada, siempre en el próximo mes. Beatriz se recostó en la silla. Teresa, estuviste casada en comunidad de bienes. Estuve. Entonces, la mitad de todo lo que tú y Osvaldo construyeron es legalmente tuyo. El apartamento, la casa de la playa, las inversiones, todo. Y tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con ese patrimonio. Lo sé, Via. ¿Lo sabes? Levantó una ceja. Porque, por lo que me contaste, parece que estás pidiendo permiso para vivir tu propia vida. La frase me golpeó como una bofetada. ¿Permiso? Era exactamente eso. Estaba pidiendo permiso para existir en mi propia vida. Quiero que hagas un levantamiento completo, pedí. Cada centavo que presté, cada promesa incumplida. Quiero todo documentado. Y después haré lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Me respetaré, ¿verdad? Salí de allí con una carpeta llena de documentos y un plan. Beatriz me había mostrado algo que no quería ver. Tenía poder. Poder financiero, poder legal, poder de elección. Yo fui quien le entregó ese poder en bandeja a quien no lo merecía. Los días siguientes fueron reveladores. Ricardo llamó 18 veces el martes. Envió mensajes en mayúsculas. Mamá, por el amor de Dios, contesta el teléfono. Pero no contesté. Por primera vez en mi vida, no estaba disponible de inmediato. El jueves, apareció en mi apartamento. Tocó el timbre a las 10 de la mañana. Yo estaba tomando té en el balcón, leyendo un libro que compré hace 2 años y nunca había tenido tiempo de leer. Abrí la puerta. Tenía cara de no haber dormido.
barba sin hacer. Ojos hundidos. Mamá, ¿qué historia es esta de no contestar el teléfono? Estábamos preocupados. Preocupados. La palabra sonó falsa incluso para él. Entra, Ricardo. Mi voz salió tranquila, fría. Ni yo me reconocí. Entró, mirando a su alrededor, como si buscara algo mal. ¿Está bien, señora? ¿Se molestó por lo de domingo? Molesta. Repetí la palabra despacio. Tu hijo. Tu esposa me humilló frente a extraños, gritó conmigo, dijo que nunca serví para nada. Y tú te quedaste en silencio. Bajó la cabeza. Mamá, Simone estaba estresada. No quiso decir eso. No quiso. Sentí la rabia subir. Ricardo, mírame. Mírame bien y dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿De verdad? No para pedir dinero, no para que cuide a tus hijos. ¿Cuándo? Abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta. ¿Sabes dónde fui el lunes? ¿Al médico, no? ¿Alguna consulta que usted hizo hincapié? ¿Oncólogo? Lo interrumpí. Fui al oncólogo a investigar un nódulo en la mama sola, sin contarle a nadie, porque ya sabía que a nadie le importaría realmente. Sabía que se convertiría en otro inconveniente. Vi su rostro palidecer. Mamá, ¿qué? ¿Por qué no lo dijiste? Porque tú me enseñaste a no contar, Ricardo. Mi voz tembló, pero continué. Cada vez que intentaba hablar de mis problemas, se convertía en una carga. Cada vez que necesitaba algo, era un drama. Pero cuando tú necesitas, ahí tengo que dejar todo, incluso mi salud. ¿Y el resultado? Benigno, pero ese no es el punto. El punto es que ustedes me convirtieron en alguien que tiene miedo de ser una molestia en su propia familia. Ricardo se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos. No sabía que se sentía así. No sabía por qué no quiso ver. Me senté en la silla frente a él. Ricardo, te amo. Eres mi hijo, pero ya no aguanto más ser tratada como una empleada no remunerada. No aguanto más que solo me llamen cuando necesitan algo. No es así. Sí lo es. Tomé el cuaderno marrón, ese cuaderno que llevaba 3 años de dolor. ¿Quieres que lea? 15 de marzo de 2023. Simone pidió que cancelara al dentista para recoger a los niños porque tenía una cita de uñas. 22 de abril, Ricardo pidió 3.000 prestados para arreglar el aire acondicionado. Nunca devolvió. 1 de junio, Simone tiró mi pastel a la basura y me dijo, basta, mamá, basta. Él estaba llorando. Lo entendí. ¿Entendiste? Me levanté. Porque hay más hijos, muchos más. Y a partir de hoy las cosas van a cambiar. Yo voy a cambiar. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no voy a prestar más dinero. No voy a cancelar más mi vida para servir a la de ustedes. No voy a aceptar más el desprecio disfrazado de intimidad. Vi el pánico pasar por sus ojos y lo entendí. Tenía miedo. Miedo de perder el banco, porque eso era lo que yo era para ellos. Mamá, necesitamos hablar de esto con calma. No tengo nada que discutir. Ya está decidido. Abrí la puerta. Ahora, si me disculpas, tengo una clase de cerámica en 40 minutos. Volví a hacer las cosas que amo. Él salió despacio, mirando hacia atrás, como si no me reconociera. Y tal vez no me reconocía, porque esa Teresa que bajaba la cabeza, que pedía disculpas por existir, que se anulaba para agradar, esa Teresa había muerto el domingo. En el momento en que tomé mi bolso y salí de esa mesa. Lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que apenas estaba comenzando. Porque en las semanas siguientes empezaría a descubrir secretos. Secretos que explicaban muchas cosas, secretos que cambiarían todo. Y cuando la verdad saliera a la luz, Simone descubriría que subestimó completamente a la vieja inútil. ¿Alguna vez te han tratado como un banco ambulante por tu propia familia? ¿Has sentido que solo te buscan cuando te necesitan? La historia se está poniendo seria y puedo asegurarte que lo que descubrí sobre Simone fue mucho más que simple ingratitud. Necesito volver a ese domingo.
Necesito contarte cada detalle de lo que sucedió en esa mesa. Porque fue allí donde todo se desmoronó de una vez. Fue allí donde me di cuenta de que no había vuelta atrás. ¿Sabes cuando sientes el olor de la tormenta antes de que llegue? Eso era. Desde que entré en ese apartamento con mi pastel hecho con amor en las manos, lo sentí. El aire estaba pesado, falso. Simone abrió la puerta con esa sonrisa que no calentaba nada. Hola, Teresa. Llegaste temprano, como siempre. No era un cumplido, era una crítica disfrazada, como si ser puntual fuera un defecto. La sala era diferente. Había comprado muebles nuevos, un enorme sofá gris, de esos que cuestan el salario de 3 meses de una persona común, cojines de terciopelo, una mesa de centro de mármol, todo caro, todo ostentoso. Y yo allí recordando los 85.000 que perdieron en la inversión fallida. Se ve bonito, dije, porque era lo que se esperaba de mí. Siempre dices lo que esperan. ¿Lo crees? Quería el sofá beige, pero Ricardo pensó que era muy claro por los niños. Ella ni siquiera me miró mientras hablaba. Estaba ocupada organizando las servilletas de lino. Servilletas de lino para un almuerzo familiar. ¿Quién usa servilletas de lino? Llevé el pastel a la cocina. La cocina estaba impecable, olor a desinfectante mezclado con el perfume caro que Simone siempre usaba, ese perfume francés que costaba $900 la botella. Lo sabía porque se lo había regalado en su cumpleaños, porque Ricardo sugirió que sería una buena idea. Coloqué el pastel en la encimera con cuidado. Lo había forrado con papel de seda, puesto en un soporte bonito, chocolate con dulce de leche, 3 capas, cobertura brillante, 2 horas de trabajo. 2 horas recordando cuando Ricardo era pequeño y lamía el tazón. ¿Trajiste pastel? La voz de Simone detrás de mí me hizo saltar. Miró mi creación como si fuera algo sospechoso. No era necesario, Teresa, ya había pedido uno. Pero este es el favorito de Ricardo desde niño. Lo sé. Ya has contado esa historia unas 50 veces. Ella tomó el celular y comenzó a teclear, ignorándome por completo. Tragué la rabia. Volví a la sala. Doña Marlene, la madre de Simone, ya había llegado. Una mujer de poco más de 60 años, siempre maquillada, siempre con ropa de gimnasio, aunque nunca pisara uno. Me saludó con ese beso en el aire que no toca la piel. Teresa, ¿cómo estás? Bien, doña Marlene. ¿Y usted? Ah, corriendo, ya sabe cómo es. Tengo pilates, luego peluquería. Ella siguió hablando sobre su agenda ocupadísima y yo fingí interés. Siempre fingí interés. La hermana de Simone, Roberta, llegó poco después con su marido. Roberta era la versión más joven y arrogante de la cuñada. Trabajaba en marketing digital y no perdía oportunidad de hablar sobre los increíbles proyectos que estaba desarrollando. Los amigos de la pareja fueron llegando, gente que no conocía, que me saludaban educadamente y pronto me olvidaban. Yo era la suegra, la decoración de la fiesta. Ricardo apareció en la sala viniendo del cuarto, ya vestido con esa camisa polo cara que Simone había comprado. Sonrió al verme. Hola, mamá. ¿Trajiste el pastel? Sí, hijo, tu favorito. ¡Qué bien! Realmente pareció feliz por un segundo, pero entonces Simone apareció detrás de él y el momento se desvaneció. Ricardo, ven a ayudarme a organizar las bebidas. ¿Y él fue? Siempre iba cuando ella llamaba. Julia y Pedro estaban en el cuarto viendo dibujos. Fui hasta allí, como siempre hacía. Mis nietos, mis amores. Julia tenía 4 años. Rizos rubios como su madre, ojos grandes y curiosos. Pedro, 7 años, demasiado serio para su edad, ya aprendiendo a quedarse callado cuando los adultos hablaban alto. Abuela. Julia saltó a mi regazo. Ese abrazo apretado de una niña que cree que su abuela es el lugar más seguro del mundo. Mi princesa, estás hermosa. Llevaba un vestido rosa lleno de volantes, ropa cara, incómoda, elegida por Simone. Pedro me dio un abrazo más contenido. Hola, abuela. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estudiando mucho? Sí. Volvió a ver la tele.
Noté que tenía ojeras, un niño de 7 años con ojeras. «¿Estás durmiendo bien, Pedro?», se encogió de hombros. Ese gesto que hace un adulto cuando no quiere hablar de algo. 7 años y ya aprendiendo a guardar secretos. «Niños, vengan a almorzar». La voz de Simone resonó por el apartamento. Todos fuimos a la mesa y fue allí donde comencé a sentir la presión en el pecho. La mesa estaba puesta con esmero, mantel beige, vajilla blanca, copas de cristal. Pero cuando fui a sentarme, Simone indicó la punta, la más alejada de Ricardo. «Quédate allí, Teresa, así puedes ayudar a servir a los niños». ¿Ayudar a servir? No sentarme cerca de mi hijo en su cumpleaños, ayudar a servir. Me senté. Julia y Pedro quedaron a mi lado, al menos. Ricardo en la cabecera, Simone a su lado, doña Marlene y Roberta al otro lado. Los amigos distribuidos y yo en la punta con los niños, la niñera de la fiesta. La comida estaba buena, tenía que admitirlo. Simone había encargado todo de un catering caro, lasaña, salpicón, pavo asado, arroz griego, abundancia. Ese tipo de abundancia que impresiona a los visitantes. Comimos. Hablaron de temas que no entendía, proyectos, inversiones, viajes que planeaban. Nadie me incluía en las conversaciones. Yo era la sombra en la punta de la mesa. Fue cuando sirvieron el pastel que lo vi. Simone se levantó con esa sonrisita victoriosa y trajo de la cocina una enorme caja de repostería. Un pastel de 3 pisos decorado con papel dorado comestible, flores de azúcar, escrito «Feliz cumpleaños». Ricardo en una letra elegante. «Gente, miren qué hermoso». Lo pedía 12 Tentación, esa pastelería que está de moda. Todos aplaudieron. Tomaron fotos. Ricardo sonrió, abrazó a su esposa. «Quedó increíble, amor». Nadie mencionó mi pastel. Nadie. «¿Y el pastel que trajo mamá?», preguntó Ricardo y mi corazón dio un salto de esperanza. Simone se rió. Esa risa corta, cortante. «Ah, Teresa, no te importa, ¿verdad? Es que no necesitamos 2 pasteles. Y este es de verdad, de profesional». Sentí mi rostro arder. De verdad, de profesional, como si yo fuera una aficionada. Como si mi amor no valiera nada. Ella fue a la cocina y volvió con mi pastel. Frente a todos, abrió la tapa de la basura y lo tiró adentro. La bandeja de vidrio chocó con otras cosas en la basura, un sonido que resonó en mi alma. Listo, así tenemos más espacio en la nevera. El silencio que cayó fue incómodo. Doña Marlene miró el plato. Roberta fingió revisar su celular. Los amigos se sintieron incómodos. Ricardo abrió la boca, la cerró, no dijo nada y yo tragué. Tragué la humillación como había tragado tantas otras. Tragué y sonreí. Está bien. Realmente no necesitábamos 2, pero no estaba todo bien y ellos lo sabían. Continuamos el almuerzo en ese ambiente extraño. Comieron el pastel caro, tomaron más fotos, fingieron que todo era perfecto. Yo me quedé callada en mi rincón, ayudando a Pedro a comer, limpiando la boca de Julia, siendo útil como siempre. Fue cuando Ricardo mencionó mi consulta que la bomba estalló. «Ah, mamá, tienes consulta el lunes, ¿verdad? ¿Algún médico oncólogo?», completé. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, más firme. «Voy al oncólogo a investigar un nódulo». Vi los ojos de Simone brillar. No de preocupación, de oportunidad. «¿Oncólogo? ¿Qué día era, Teresa?». Lunes, 9 de la mañana. Ella limpió su boca con la servilleta con esa delicadeza estudiada. «Ah, qué pena. Qué mala coincidencia». Sentí el nudo en el estómago. Conocía ese tono. «Es que el lunes tendré al personal de decoración aquí. Voy a reformar toda la sala, ¿sabes?». Cambié de idea sobre el sofá. Miró a su alrededor como si todos fueran testigos. «Y antes de que llegue el personal, necesito hacer una limpieza profunda, limpiar los armarios, sacar todo de su lugar. Es mucho trabajo». Nadie dijo nada. Todos sabían a dónde iba eso. «Te iba a llamar para pedir ayuda, Teresa».
Siempre has sido tan buena con esas cosas. Hizo una pausa teatral, calculada. Pero ve a la consulta. Claro. Tu salud es importante. Nos arreglamos. La trampa estaba tendida. Si iba a la consulta, era egoísta. Si cancelaba, probaba que la familia viene primero. Era una prueba. Siempre fue una prueba. Y por primera vez en mi vida, decidí reprobar. No puedo, Simone. Esa consulta es importante. Su tenedor se detuvo en el aire. Ricardo dejó de masticar. Hasta los niños notaron el cambio y se quedaron callados. ¿Cómo que no puedes? Su voz cambió. Se volvió fría, afilada. Es una consulta médica importante. La programé hace 3 meses. No se puede reprogramar así. Teresa, dijo mi nombre como si estuviera explicándole algo a una niña tonta. Solo hay que llamar al consultorio y reprogramar. El médico no va a morir si vas la semana que viene, pero necesito que esta casa esté limpia el lunes por la mañana. Es urgente. ¿Por qué es urgente? Escuché mi propia voz preguntando y me sorprendí. Nunca había cuestionado a Simone antes. Ella parpadeó, desestabilizada por un segundo. Porque el personal de decoración viene el lunes, ya lo dije. Y no puede venir el martes o tú limpiar sola. El silencio que cayó sobre la mesa fue cortante. ¿Sola? Simone repitió la palabra como si fuera absurda. Teresa, ¿estás viendo el tamaño de esta casa? ¿Crees que puedo limpiar todo sola? Y yo trabajo, se te olvidó. Yo también trabajé toda mi vida, respondí. Y limpié mi casa y crié a mi hijo y cuidé de mi marido cuando se enfermó. Eso fue diferente. Fue igual, Simone. La diferencia es que yo no pedí a nadie que cancelara una consulta médica para servirme. Ricardo finalmente habló. Mamá, creo que estás exagerando. ¿Exagerando? Miré a mi hijo. Ricardo, tu esposa me está pidiendo que cancele una consulta con el oncólogo para limpiar su casa. ¿Y tú crees que estoy exagerando? Simone se levantó. La silla raspó el suelo con un sonido horrible. Su rostro estaba rojo, desfigurado por la ira. Cancela tu consulta y ven a limpiar la casa. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hacemos por ti. Todo lo que hacen por mí. La frase resonó en la sala como un disparo. Sentí algo romperse dentro de mí. Todas las veces que bajé la cabeza, todas las peticiones no pagadas, todas las humillaciones tragadas. Todo salió a la superficie en una ola que ya no podía contener. No hablé así de simple. No voy a cancelar. Fue cuando ella realmente explotó. Gritó. Gritó tan fuerte que Julia comenzó a llorar. Nunca has servido para nada, nunca. Solo te haces la víctima, la mártir, pero nunca hiciste nada útil. Tu marido te mantuvo toda la vida, ¿ahora quieres hacerte la importante, que todos sientan pena por ti? No sirves para nada. Las palabras cayeron sobre mí como lluvia de piedras. Cada una dolía, cada una arrancaba un pedazo. Miré a mi alrededor. Doña Marlene miraba el plato avergonzada. Roberta se había levantado y se fue a la cocina. Los amigos miraban sus celulares incómodos. Pedro lloraba bajito. Julia escondía su rostro en mi brazo y Ricardo. Ricardo estaba allí sentado, rojo de vergüenza, pero en silencio. Mi hijo, la persona que llevé en mi vientre, que desperté en la madrugada para amamantar, que protegí, estaba en silencio. Me levanté despacio, tomé mi bolso. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de claridad absoluta. Miré a cada persona en esa mesa, grabé cada rostro en mi memoria. Recuerden este día. Dije, mi voz salió firme, fuerte. Recuerden hoy. Tomé a Julia en brazos, besé su frente. Abuela te ama, mi princesa. Siempre te amará. También besé a Pedro. Tú también, mi amor. Nunca olviden eso. Miré a Ricardo una última vez. Hijo, cuando decidas ser un hombre de verdad, sabes dónde encontrarme. Y salí. Cerré esa puerta y caminé hacia el ascensor.
Mi visión estaba nublada, pero no lloré. No allí, no. Aún dentro del ascensor, sola, finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de liberación. Porque por primera vez en 3 años elegí a mí misma, me puse en primer lugar y no iba a dar marcha atrás. Lo que no sabía mientras bajaba esos 12 pisos es que esa decisión iba a desatar una avalancha. Y cuando toda la verdad saliera a la luz, descubriría que Simone no solo era cruel. Era mucho peor de lo que imaginaba. ¿Alguna vez has pasado por una humillación pública así? ¿Has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz en la familia? Quédate aquí, porque lo que sucedió después de ese día lo cambió todo. Y cuando digo todo, es todo de verdad. Llegué a casa y cerré la puerta. Me apoyé en ella por un minuto, esperando el colapso, esperando desmoronarme en llanto, en desesperación, en arrepentimiento, pero no llegó. ¿Sabes qué llegó? Silencio. Un silencio limpio, como si me hubieran quitado un peso del pecho que llevaba tanto tiempo que ni recordaba cómo era respirar bien. Fui a la cocina, puse agua a hervir, té de manzanilla. Mi madre siempre decía, Teresa, cuando el mundo sea demasiado pesado, haz un té y siéntate en el balcón. Las cosas se aclaran. Me senté en el balcón con la taza humeante en las manos. Abajo, Sao Paulo seguía. Coches pitando, gente corriendo, la vida sucediendo. El mundo no se había detenido porque decidí respetarme. Qué extraño alivio darme cuenta de eso. Tomé el celular. 47 mensajes. Ahora no leí ninguno, pero hice algo que no hacía en años. Llamé a la doctora Beatriz. Vía, soy yo. ¿Tienes tiempo mañana, Teresa? Claro. ¿Pasó algo? Pasó todo y por primera vez sentí una pequeña sonrisa en los labios. Dije que no y el cielo no se cayó. Escuché su risa al otro lado. Finalmente ven aquí mañana a las 3. Vamos a tomar un café y me cuentas bien. Y Teresa, estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo eso? Dormí esa noche. Dormí de verdad, sin esa presión en el pecho, sin soñar con discusiones, sin despertarme en medio de la madrugada preocupada si hice algo mal. Dormí como no dormía en 3 años. El lunes por la mañana, fui a la consulta. El doctor Peralta me dio la noticia, benigno. Y cuando salí de ese consultorio, me sentí renacer. No por el resultado médico, sino porque había elegido ir. Había elegido elegirme. La oficina de Beatriz estaba en un edificio comercial en Faria Lima, elegante, moderno, lleno de abogados en traje corriendo de un lado a otro. Me recibió con ese abrazo apretado de quien sabe exactamente por lo que has pasado. Cuéntamelo todo, no omitas nada. Y conté cada detalle de ese almuerzo maldito, cada palabra envenenada de Simone, el silencio cobarde de Ricardo, el pastel en la basura, todo. Cuando terminé, Beatriz estaba anotando furiosamente en un bloc amarillo. Teresa, ¿te das cuenta de lo que esto es, verdad? Paró de escribir y me miró. Esto es abuso financiero y emocional. Esto tiene nombre y tiene solución legal. No quiero demandar a mi hijo, Vía. No estoy hablando de demanda. Estoy hablando de protegerte. Abrió una carpeta. Me pediste que hiciera un levantamiento. ¿Lo hice? Y Teresa, hay cosas aquí que necesitas saber. Sentí el estómago apretarse. ¿Qué tipo de cosas? Los $85.000 $1000 que perdieron en la inversión. He investigado, la empresa sí existió, pero cerró no porque el socio desapareció. Cerró porque nunca invirtió en nada. Era un esquema piramidal. Ricardo puso el dinero y en 3 meses se quedó en cero. Pero él dijo que el socio mintió o no quiso ver la verdad, pero hay más. Beatriz deslizó un papel en mi dirección. Conseguí algunos extractos. ¿Sabías que Simone tiene un historial de deudas? Tomé el papel. Mi vista estaba borrosa, pero logré leer. Préstamos personales, tarjetas de crédito al límite, financiamientos atrasados. Total, $167.000 en deudas. ¿Cómo lograste eso? Tengo mis contactos. Y Teresa,
Esto es solo lo que pude rastrear oficialmente. Apuesto a que hay más. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que esos 85.000 probablemente fueron para cubrir un agujero de deuda, no para ninguna inversión. Sentí la sala girar. ¿Ricardo sabe esto? Dudo mucho. Simone es astuta. Ese tipo de mujer sabe esconderse muy bien. ¿Qué tipo de mujer? Pero ya sabía la respuesta. El tipo que se casa pensando en patrimonio, no en amor. Beatriz tomó mi mano. Teresa, sé que duele escuchar esto, pero necesitas abrir los ojos. Tu hijo fue manipulado y tú te convertiste en el cajero automático de esa manipulación. Me quedé en silencio, procesando 3 años. 3 años creyendo que estaba ayudando a mi hijo a construir una vida, cuando en realidad estaba financiando los vicios ocultos de una manipuladora. ¿Qué hago ahora? Te proteges. Primero, ve al banco mañana y retira tu nombre de cualquier documento que hayas firmado como garante. Cualquier cosa, financiamiento, préstamo, lo que sea, ¿tienes algo así? La casa de ellos la firmaste como garante cuando compraron, ¿recuerdas? Recordaba. Ricardo había pedido, diciendo que era solo una formalidad, que nunca se usaría. Para ayudar a conseguir la aprobación, mamá, ni siquiera tendrás que pagar nada. Retira tu nombre de inmediato. Segundo, haremos un documento formal reclamando 183.000 reales con todos los comprobantes, todas las fechas. Tercero, vas a hacer un nuevo testamento. ¿Testamento? La palabra me heló. Teresa, tienes patrimonio, un apartamento, una casa en la playa, inversiones. Todo esto puede ser manipulado si no te proteges. No estoy diciendo que desheredes a tu hijo, sino que asegures que tu patrimonio se use de la forma que tú quieres, no de la forma que quiere Simone. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas y una carpeta llena de documentos, pero también con algo nuevo, un plan. En los días siguientes, seguí cada instrucción de Beatriz. Fui al banco, retiré mi nombre como garante. El gerente me miró sorprendido. ¿Estás segura, doña Teresa? ¿Esto puede afectar el financiamiento de su hijo? Estoy segura. Concerté una cita con el notario para hacer el nuevo testamento. Sentada en esa oficina fría, firmando papeles, sentí que estaba recuperando mi vida, mi dinero, mi elección. Y hice más. Comencé a vivir. Volví a las clases de cerámica. La profesora, doña Carmina, una señora de más de 70 años, con manos fuertes y una gran sonrisa, me recibió con alegría. Teresa, ¿cuánto tiempo? Pensé que te habías rendido. Me rendí de muchas cosas equivocadas, doña Carmina, pero ahora he vuelto. Llamé a mis amigas, Eduarda y Luía, compañeras de décadas que había abandonado porque Simone siempre me necesitaba los días que teníamos encuentros. Teresa, niña, ¿dónde has estado?, gritó Eduarda por teléfono. Estuve perdida, pero me encontré. Marcamos el almuerzo para el viernes. Fuimos a ese restaurante italiano de Villa Maddalena que tanto amábamos. Comimos pasta, bebimos vino, reímos hasta que nos dolió el estómago. Y por primera vez en años, no miré el celular ni una vez. Estás diferente, comentó Luía, estudiándome con esos ojos perspicaces de quien te conoce desde hace 40 años. Estoy recordando quién era antes de convertirme en sombra. Eduarda tomó mi mano. ¿Esa peste de tu nuera sigue usándote? Conté todo, el almuerzo, la humillación, mi decisión. Cuando terminé, las dos tenían los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que esa mujer era una serpiente, murmuró Eduarda. Desde el primer día, ¿recuerdas, Luía? Te lo dije. Lo dijiste, pero nadie habla mal de la nuera de nadie, ¿verdad? Aprendí eso de la manera difícil. Luía suspiró. Pero Teresa, tu hijo no dijo nada, no intentó contactarte. Intentó, no atendí. ¿Y vas a atender? Me quedé en silencio. Buena pregunta. Aún no lo sé. Necesito que entienda que las cosas han cambiado, que yo he cambiado. También empecé terapia, doctora. Elena tenía consultorio en una casa antigua en Pineiros. Mujer de unos 50 años,
cabello canoso suelto, una calma que te hacía querer contarle todo. Teresa, pasaste 3 años anulándote. Eso no se cura de la noche a la mañana. Pero el primer paso, que es reconocer el problema, ya lo diste. En las sesiones, fui desconstruyendo capas y capas de culpa. Culpa por decir que no, culpa por no ser la madre perfecta. Culpa por tener límites. Culpa por existir y ocupar espacio. ¿Sabes por qué Simone reaccionó así? Preguntó la doctora Selena en una sesión. ¿Por qué desobedecí? Porque mostraste que tienes poder y las personas manipuladoras no soportan cuando descubres tu propio poder. ¿Poder? Tenía poder. Me tardé 68 años en entender eso. Una tarde, casi 2 semanas después del almuerzo, Ricardo apareció en mi edificio. El portero me llamó. Doña Teresa, su hijo está aquí. Que suba. Mi corazón se aceleró, pero respiré hondo. Que suba. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto. Ricardo estaba acabado. Barba sin afeitar, ojos hundidos, ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. Mamá, su voz salió quebrada. Necesitamos hablar. Fue en esa conversación que todo comenzó a cambiar. Porque no fui la Teresa que cede, que ahoga, que perdona sin cuestionar. Fui la nueva Teresa, la que tiene voz, la que tiene límites. Y cuando Ricardo salió de ese apartamento 1 hora después, lo sabía. La madre que tenía ya no existía. En su lugar había una mujer que finalmente había aprendido a respetarse. Pero lo que ninguno de nosotros sabía aún es que Simone estaba a punto de perderlo todo. Y cuando digo todo es porque la verdad estaba mucho más podrida de lo que cualquiera imaginaba. ¿Alguna vez tuviste que reaprender a respetarte? ¿Necesitaste mirarte en el espejo y reconocer a la persona en la que te convertiste para agradar a los demás? Quédate conmigo, porque el próximo capítulo te mostrará hasta dónde puede llegar una manipuladora cuando comienza a perder el control. Ricardo estaba frente a mí, pero parecía un extraño. Ojeras profundas, manos temblando, esa forma de quien carga un peso que ya no puede sostener solo. Entra, le dije, apartándome de la puerta. Entró despacio, mirando a su alrededor, como si estuviera en territorio desconocido. Y tal vez lo estaba, porque esa ya no era la casa donde podía llegar y pedir cualquier cosa. Esa era mi casa y yo era la dueña de nuevo. ¿Quieres café?, pregunté, yendo a la cocina sin esperar respuesta. Mamá, él me siguió. ¿Está bien? Estoy genial. Puse el agua a calentar, durmiendo bien, comiendo bien, viviendo bien. El silencio que cayó fue incómodo. No esperaba esa respuesta. Ni siquiera atendió mis llamadas. ¿Por qué? Tomé 2 tazas, café o té. Da igual. Él tiró la silla y se sentó con la cabeza entre las manos. Mamá, sobre el domingo. Simone estaba fuera de sí. No quería decir esas cosas. Dejé de mover el café. Me giré lentamente hacia él. Ricardo, mírame. Levantó la cabeza. Tu esposa me humilló frente a extraños. Gritó conmigo. Dijo que nunca serví para nada. Tiró mi pastel a la basura como si fuera un desperdicio. Mi voz estaba tranquila, pero firme. Y tú te quedaste sentado, callado. No sabía qué hacer. ¿No sabías? Sentía la rabia subir. No sabías que debías defender a tu madre, la mujer que te crió sola mientras tu padre trabajaba hasta tarde. Que se despertaba de madrugada cuando tenías fiebre, que vendió sus propias joyas para pagar tu universidad. Él bajó la cabeza de nuevo. Lo siento, lo siento. No es suficiente, Ricardo. Puse la taza frente a él con fuerza. Un poco de café se derramó en el platillo. ¿Tienes 36 años? Ya no eres un niño. Elegiste quedarte en silencio mientras tu esposa me destrozaba. Eso dice mucho sobre el hombre en que te has convertido. Vi las lágrimas correr por su rostro y una parte de mí, esa parte de madre que nunca muere del todo, quiso abrazarlo, decirle que todo estaba bien, pero no estaba bien. ¿Por qué viniste aquí, Ricardo? Limpió su rostro con el dorso de la mano. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda.
Y ahí estaba la verdad desnuda y cruda. No vino a pedir disculpas de verdad, vino a pedir ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera. No podía mirarme a los ojos. Simone cometió un error. Tomó un préstamo bancario sin decírmelo. Usó la casa como garantía. Ahora están cobrando. Y mamá, son $95.000. $95.000. El número quedó colgando en el aire. ¿Para qué tomó ese dinero? Para abrir el salón de belleza. Dijo que tenía un inversor, pero mintió. Sacó todo del banco y ahora no puede pagar. ¿Y quieres que yo pague? Mamá, van a quitar la casa. Nos quedaremos en la calle con los niños. No van a quitar nada. Me senté frente a él porque retiré mi nombre como garante la semana pasada. Vi el color desaparecer de su rostro. ¿Qué? Fui al banco el lunes, firmé la eliminación. Esa casa es problema de ustedes, no mío. Pero, ¿cómo puede hacer eso? Estaba en pánico real. Ahora, mamá, contamos contigo. Ese es exactamente el problema, Ricardo. Ustedes cuentan conmigo como si fuera un recurso, no una persona. Tomé mi taza, bebí un sorbo, estaba caliente, me quemó la lengua, pero no lo demostré. No voy a pagar esa deuda. Pero hay más, quiero mi dinero de vuelta. Silencio total. Hasta el ruido de la calle afuera parecía haberse detenido. ¿Qué dinero?, preguntó, pero ya lo sabía. Me levanté, fui al armario de la sala y volví con la carpeta que Beatriz había preparado. La tiré sobre la mesa, los papeles se esparcieron, comprobantes, recibos, anotaciones. 85.000 de la inversión que fracasó, 47.000 de la fiesta de boda, 35.000 de la entrada del coche, 16.000 en pequeños préstamos que nunca fueron devueltos. Total, $183.000. Ricardo miró los papeles como si fueran una bomba a punto de explotar. Mi abogada ya preparó todo. Notificación formal. Tienen 90 días para empezar a pagar. Puede ser a plazos, como ustedes quieran, pero quiero mi dinero. ¿Madre, se ha vuelto loca? Se levantó nervioso. No tenemos ese dinero. ¿Cómo vamos a pagar esto? Y la deuda de Simone no es mi problema. Y cuando dije eso, sentí una liberación tan grande que casi asustó. Ustedes son adultos, trabajan, búsquense la vida. Está haciendo esto por una pelea tonta. ¿Pelea tonta? También me levanté. Ahora estábamos cara a cara. Ricardo, tu esposa me llamó inútil. Dijo que nunca he servido para nada. Frente a tus hijos, frente a extraños. ¿Y tú llamas a esto pelea tonta? Ella estaba estresada. ¿Basta? Mi voz salió más alta de lo que quería, más fuerte. Basta de excusas para ella. Basta de que minimices lo que ella hace. Me ha tratado como basura durante 3 años y tú lo permites, lo dejas. Él quedó paralizado. Creo que nunca me había visto gritar de verdad. ¿Sabes cuándo empezó, Ricardo? Cuando tu padre murió, me quedé vulnerable, sola, desesperada por familia. Y ella vio eso. Vio la oportunidad, fue absorbiendo poco a poco dinero, tiempo, dignidad. ¿Y tú? Fuiste junto porque era más fácil sacrificar a tu madre que confrontar a tu esposa. No es así. Es exactamente así. Saqué más papeles de la carpeta. ¿Sabías que tu esposa tiene $167.000 en deudas? Préstamos, tarjetas, financiamientos atrasados. Vi el genuino shock en su rostro. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Mi abogada investigó. Y Ricardo, esos 85.000 de la inversión nunca fueron para ninguna inversión. Fueron para cubrir sus deudas, deudas de juego online. Eso es mentira. Pero su voz no tenía certeza. Es verdad. Y si no me crees, pregúntale a ella. Mírala a los ojos y pregúntale. Le empujé los papeles en su dirección. Tómalo. Léelo con calma. Y cuando digieras toda la verdad, cuando finalmente despiertes y veas con quién te casaste, hablamos de nuevo.
Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas, me miró con esa cara de niño perdido y sentí pena. Claro que sentí, era mi hijo, pero la pena no me haría retroceder. ¿Y los chicos?, preguntó, con la voz quebrada. ¿No quiere ver más a sus nietos? Eso dolió profundo, pero respiré. Quiero ver a mis nietos, pero en mis términos, cuando yo quiera, no cuando Simone necesite una niñera gratis. Fui hasta la puerta, abrí. Y Ricardo, pueden venir aquí cuando quieran. Esta puerta siempre está abierta para Julia y Pedro, pero para Simone nunca más. Pasó junto a mí, se detuvo en el umbral. Usted ha cambiado. Cambié. Finalmente aprendí a respetarme. Miré en sus ojos, esos ojos marrones iguales a los de su padre. Y cuando tú aprendas a respetarme también, cuando crezcas y te conviertas en el hombre que tu padre intentó enseñarte a ser, estaré aquí. Pero mientras elijas a ella, en lugar de tu dignidad, en lugar de la verdad, no tenemos más de qué hablar. Cerré la puerta, me apoyé en ella. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, el ascensor llegando, la puerta cerrándose y entonces, solo entonces, dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran de duelo. Duelo por el hijo que pensé que había criado, por el hombre que debería haber sido, por las decisiones que tomó, que lo convirtieron en alguien que ya no reconocía. Pero también eran lágrimas de alivio, porque finalmente había dicho todo. Finalmente había sacado 3 años de dolor reprimido. El celular sonó, era Beatriz. Y ahí apareció él. Apareció y le conté todo. ¿Y cómo estás? Estoy. Me detuve a pensar en la palabra correcta. Estoy entera. Por primera vez en años. Estoy entera. Escuché su sonrisa al otro lado. Eso es lo único que importa, Teresa. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Voy a vivir. ¿Voy a hacer cerámica? ¿Voy a almorzar con mis amigas? Voy a cuidar de mí. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Y voy a esperar, porque en algún momento la verdad aparece, siempre aparece. Y apareció. Dios mío, ¿cómo apareció? 3 días después, recibí una llamada. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Hola, Teresa Mendonca, voz femenina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Fernanda. Necesito contarte algo sobre Simone. Y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad, porque lo que Fernanda me contó en esa llamada me hizo dar cuenta de que no conocía ni la mitad de la verdad. ¿Y la verdad? La verdad era mucho más sucia de lo que jamás imaginé. ¿Alguna vez has descubierto que la persona que creías conocer era completamente diferente? ¿Has recibido esa llamada que lo cambia todo? Quédate aquí, porque lo que esta mujer me reveló sobre Simone fue solo el comienzo de una avalancha que destruyó todo. Fernanda, repetí el nombre, tratando de recordar si conocía a alguien así. Nada. Yo era la mejor amiga de Simone antes de que se casara con tu hijo. Su voz tembló. Nos distanciamos cuando ella se juntó con Ricardo, pero ya no puedo cargar esto sola. Mi corazón se aceleró. Me senté en el sofá, apretando el teléfono contra mi oído. ¿Cargar qué? La escuché respirar hondo al otro lado. Simone no se casó con Ricardo porque lo amaba. Fue planeado. Todo fue planeado desde el principio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo que planeado? Trabajábamos juntas en una tienda de ropa en el Shopping El Dorado. Simone siempre fue ambiciosa, ¿sabes? Pero no de la buena manera, de la calculadora. Fernanda hizo una pausa. Un día, vio a Ricardo comprando un regalo para alguien. Preguntó a la gerente quién era. La gerente lo conocía. Dijo que era hijo de una familia acomodada, que sus padres tenían patrimonio, inversiones. Mi boca se secó. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que ella lo buscó a propósito. Descubrió dónde trabajaba, empezó a aparecer en el mismo lugar por casualidad. Forzó el encuentro. Lo vi todo, Teresa. La vi planear cada paso.
Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque lo vi en Facebook, vi esa foto del cumpleaños de Ricardo y tú estabas allí en la esquina con esa cara. Reconocía esa cara. Es la misma cara que tenía mi madre cuando mi padrastro le quitaba todo. La voz de Fernanda se quebró. Y tengo capturas, Teresa, conversaciones antiguas que ella no sabe que guardé. ¿Qué tipo de conversaciones? Del tipo que muestra quién es realmente. ¿Puedo enviártelas? Mándame todo. Apagué el teléfono y me quedé ahí parada tratando de procesar. 5 minutos después, mi celular comenzó a vibrar. Mensajes, decenas de ellos, capturas de conversaciones entre Simone y Fernanda de hace 5 años. Abrí el primero. Mi visión se nubló, pero forcé los ojos a leer. Simone, Fernanda, encontré al chico perfecto. Trabaja en una buena empresa, su familia tiene dinero y lo mejor es que es un poco tonto, ¿sabes? De esos que creen en cualquier cosa. Fernanda, ¿pero te gusta él, Simone? ¿Gustar? Amiga, despierta. El amor no paga cuentas. Su madre es viuda, tiene un apartamento en el centro, casa en la playa, es hijo único. Haz cuentas. Fernanda, Simone, esto es una locura, Simone, locura es quedarse pobre. Voy a casarme con él, tener unos hijos para asegurarme y luego solo es cuestión de manejar a la suegra. Las viudas necesitadas son fáciles de manipular. En 5 años estaré viviendo bien. Sentí náuseas subir por mi garganta. Seguí leyendo. Simone, el idiota pidió un anillo de 12.000 para casarse. Dijo que su madre ayudó a pagar. Perfecto. Ella ya está en el juego sin ni siquiera saberlo. Fernanda, ¿y si descubre que solo quiere su dinero? Simone, no lo hará. Está demasiado enamorado. Y un hombre enamorado es un hombre ciego. Ya empecé a sembrar la semillita sobre la suegra controladora. Él ya piensa que ella quiere arruinar nuestra felicidad. Demasiado fácil. Cada palabra era una puñalada. Cada frase mostraba la frialdad, el cálculo, la pura maldad. Seguí deslizando, leyendo cada conversación y cuanto más leía, más oscuro se volvía. Simone, la vieja pagó toda la fiesta, 47.000. Dije que si no pagaba, cancelaría todo y me casaría por lo civil. Obvio que no iba a dejar que su niñito pasara vergüenza. Fernanda, ¿tienes valor de verdad, Simone? Valor. Estrategia. Ella está sola, necesitada, llena de culpa por no haber prestado más atención a Ricardo cuando su marido estaba vivo. Solo hay que tocar la herida y ella hará lo que yo quiera. Paré de leer. No podía más. Tiré el celular en el sofá y fui al baño. Vomité. Vomité todo. La comida, la rabia, la traición. Todo. 5 años. 5 años siendo manipulada fríamente por una mujer que estudió cada debilidad mía y la usó en mi contra, que convirtió a mi hijo en un títere, que planeó desde el principio absorber todo lo que Osvaldo y yo construimos. Regresé a la sala, tomé el celular de nuevo, había más capturas. Conversación más reciente, de hace unos meses. Simone había vuelto a hablar con Fernanda. Simone, tengo un problemita. Debo 160.000 en apuestas online. Ricardo no puede saber. Fernanda, 160.000. Simone, te volviste loca, Simone, relájate. Voy a pedir prestado a la suegra. No va a negar, nunca niega. Fernanda. ¿Y si se entera, Simone? ¿Enterarse de qué? ¿Que uso su dinero para cubrir mis apuestas? Es demasiado tonta para darse cuenta. ¿Cree que estoy invirtiendo en el salón? La idiota cree en todo. Idiot, tonta. Las palabras resonaban en mi cabeza. Así es como me veía, como ganado esperando ser sacrificado. Llamé a Beatriz. Eran las 11 de la noche, pero no me importó. Teresa, ¿qué pasó? ¿Necesitas ver algo ahora? Le envié todas las capturas. Escuché el silencio mientras leía. Dios mío. Su voz estaba tensa. Teresa, esto es
Esto es premeditación. Esto es un engaño emocional. Sé lo que es. Mi voz sonó vacía. Es la prueba de que pasé 5 años siendo una idiota. No, pasaste 5 años siendo víctima de una sociópata. Beatriz respiró hondo. Teresa, necesitamos mostrarle esto a Ricardo. No va a creerlo. Tendrá que creerlo. Son pruebas, no opiniones. Hizo una pausa. Y hay más. Continué investigando sus deudas. Logré contactar a uno de los prestamistas a los que le debe. ¿Prestamistas? Sentí que la sangre se me helaba. No son solo deudas bancarias. Tomó dinero de gente peligrosa y ellos están cobrando con intereses. La deuda original era de 80,000. Ahora está en 230,000. 230,000 reales con prestamistas, gente peligrosa. Dios mío. ¿Y Ricardo? ¿Y los niños? Exactamente por eso necesitas mostrarle todo. Ahora, esta mujer no solo es manipuladora, es peligrosa y tu familia está en riesgo real. Colgué y me quedé mirando el celular. Dentro de él, todas las pruebas, todas las conversaciones. La verdad desnuda sobre quién era realmente Simone. Pero mostrarle a Ricardo significaba destruir su matrimonio. Significaba romper la ilusión que construyó sobre la mujer que amaba. Significaba convertirme en la villana de la historia a sus ojos, al menos al principio. Pero no mostrar significaba dejar a mi hijo y mis nietos en manos de una mujer que los veía a todos como medios para un fin, como piezas en su cruel juego. No tenía elección, de verdad. Tomé el teléfono y llamé a Ricardo. Contestó al tercer timbre. Voz entrecortada como si estuviera llorando. Mamá, necesito verte mañana aquí en casa sin Simone. Mamá, si es para pelear de nuevo, no es pelea. Mi voz estaba firme, pero mi corazón hecho trizas. Es verdad. Y necesitas verlo con tus propios ojos antes de que sea demasiado tarde. Silencio largo. ¿Demasiado tarde para qué? Para salvar lo que aún se puede salvar. 9 de la mañana. Ricardo, no te retrases. Y por el amor de Dios, no le digas que vas a venir aquí. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Estuve releyendo cada captura, cada conversación, cada palabra venenosa, tratando de entender cómo no lo vi antes, cómo fui tan ciega. Pero no fui ciega, fui humana. Fui madre queriendo creer en lo mejor. Fui viuda sola buscando familia. Fui mujer criada para ser generosa, para dar oportunidades, para perdonar. Y ella usó cada pedazo de eso en mi contra. Pero ahora tenía las armas, tenía la verdad. Y la verdad, por más que duela, por más que destruya, es lo único que realmente libera. Cuando salió el sol aquel jueves, estaba sentada en el balcón con una taza de café frío en las manos, mirando despertar la ciudad, y pensé, hoy todo cambia. Hoy Ricardo descubrirá con quién realmente se casó y nada será como antes. El timbre sonó exactamente a las 9, puntual como siempre enseñé. Al menos eso aún lo era. Abrí la puerta. Ricardo estaba peor que la última vez. Ojos rojos, ropa arrugada, barba de días. ¿Entra? Entró y cuando vio mi computadora portátil abierta en la mesa de la sala, llena de capturas impresas esparcidas, se detuvo. Mamá, ¿qué es esto? Siéntate, hijo. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Y respira hondo, porque lo que vas a ver ahora cambiará todo. Y entonces, con el corazón roto, pero la conciencia tranquila, comencé a mostrarle a mi hijo la verdad sobre la mujer que dormía a su lado cada noche. La mujer que nos había destruido poco a poco, fríamente, metódicamente. Y mientras él leía, mientras veía las pruebas irrefutables, vi el momento exacto en que su mundo se desmoronó. ¿Alguna vez has descubierto una traición tan profunda que cambió toda tu realidad? ¿Has tenido que elegir entre proteger a alguien de la verdad o liberarlo con ella? Sigue, porque lo que sucedió después de esta revelación fue más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Ricardo tomó la primera captura con manos temblorosas. Leí junto a él, aunque ya había memorizado cada palabra, vi su rostro cambiar de color.
De pálido a rojo, de rojo a blanco. No puede ser verdad. Su voz salió débil, casi un susurro. Es verdad, hijo. Cada palabra. Tomó otro papel, luego otro. Sus ojos recorrían las frases y vi el momento exacto en que cada una alcanzaba su objetivo. Era como ver a alguien ser apuñalado en cámara lenta. El idiota tiene una madre viuda rica. Leyó en voz alta, la voz quebrándose. Me voy a casar y asegurar mi futuro. Sigue leyendo, le dije en voz baja. No había placer en eso. Solo dolor. El dolor de una madre viendo a su hijo despertar a una realidad cruel. Ricardo pasó a la siguiente conversación. Y a la siguiente. Cuando llegó a los mensajes sobre las apuestas en línea, dejó caer los papeles. Cayeron al suelo como hojas muertas. 160.000 en apuestas. Habló al vacío, al aire. Ella me dijo que el dinero era para el salón. Yo creí. Se levantó de repente, comenzó a caminar por la sala, manos en la cabeza, respiración acelerada. Reconocí las señales de un ataque de pánico comenzando. Ricardo, respira. Fui hacia él, sostuve sus hombros. Mírame. Respira. Miró a mis ojos y vi a mi niño allí. El pequeño de 5 años que despertaba de pesadillas y corría a mi cuarto. El adolescente que lloró en mi regazo cuando su novia terminó. ¿Mi hijo? Mamá, no sabía. Juro que no sabía nada de esto. Lo sé, hijo. Y era verdad. Se podía ver que estaba tan perdido como yo estuve. Se soltó de mí, recogió más capturas del suelo, leyó las partes sobre mí, sobre cómo ella me veía, sobre cómo me manipulaba. Vi cuando llegó a la parte que decía, la vieja patética hace todo lo que yo digo. Solo llora un poco y abre la cartera. Ricardo rasgó el papel, literalmente lo rompió en pedazos pequeños. La voy a matar. Lo haré. No, no lo harás. Mi voz salió firme. No vas a hacer nada, estúpido. Vas a hacer las cosas de la manera correcta. ¿De la manera correcta? Me miró como si hubiera enloquecido. Mamá, nos engañó. ¿Me engañó a mí? Engañó a usted, destruyó nuestra familia. ¿Y usted quiere que lo haga de la manera correcta? Quiero porque la violencia no resuelve nada, pero la verdad lo resuelve todo. Tomé más documentos de la carpeta. Siéntate, hay más cosas que necesitas saber. Le mostré los extractos que Beatriz consiguió, las deudas, los préstamos con prestamistas, los intereses acumulados, el agujero financiero que Simone cavó y que estaba a punto de tragar a toda la familia. $230.000 $1.000 con los prestamistas. Ricardo sostenía el papel leyendo y releyendo, como si las palabras fueran a cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo dejó que llegara a este punto? Porque es una enfermedad, hijo. La adicción a las apuestas es una enfermedad, pero la mentira, la manipulación, planear fríamente destruir una familia, eso es carácter y ella no lo tiene. Él guardó silencio por un largo tiempo. Luego preguntó lo que yo estaba esperando. ¿Qué hago ahora? ¿Qué crees que debes hacer? Ricardo miró alrededor de la sala, a los papeles esparcidos, a las pruebas de la traición, a los 5 años de mentiras expuestas en la mesa de centro. Necesito confrontarla. Necesitas, pero con cuidado. Una mujer así, cuando se siente acorralada, puede hacer cualquier cosa. Me senté a su lado y están los niños. Julia y Pedro no pueden pagar por esto. Vi las lágrimas descender por su rostro. Mis hijos, madre, ¿y si ella se casa conmigo solo por el dinero? ¿Y si nunca me amó de verdad? No tenía respuesta para eso que no fuera dolorosa. Entonces dije la verdad. Probablemente no te amó. No como tú merecías. Pero Ricardo, eso no te disminuye, no te hace valer menos. Solo muestra que ella es incapaz de amar de verdad. Soy un idiota. Él sollozó. Un idiota completo. Caí en su trampa. No eres un idiota. Fuiste manipulado por alguien que hizo de esto un arte. Hay una diferencia. Él se quedó allí llorando en silencio y yo lo dejé.
Algunas penas necesitan salir. Algunas verdades deben sentirse hasta el fondo antes de que puedas seguir adelante. Después de unos 20 minutos, se limpió la cara. Voy a casa. Voy a confrontarla ahora. Espera. Le agarré el brazo. Lleva tu celular. Graba la conversación. Ella va a mentir, va a llorar, va a intentar manipular. Necesitas pruebas de lo que ella diga. ¿De verdad crees que ella no lo intentará, hijo? Pasó 5 años engañándote. ¿Crees que va a parar ahora solo porque fue descubierta? Miré en sus ojos. Gente así no admite derrota fácilmente. Ella va a luchar, va a usar todas las armas que tenga, incluso a los niños. Vi el pánico pasar por su rostro. Los niños, por eso necesitas ser astuto, firme, pero astuto. Saqué mi bolso, saqué una tarjeta. Este es el teléfono de la doctora Beatriz. Si necesitas ayuda legal, un abogado, cualquier cosa, llámala. ¿De acuerdo? Él tomó la tarjeta, la guardó en su bolsillo, se levantó, me abrazó fuerte, de esa manera apretada que no hacía desde niño. Lo siento, madre. Lo siento por todo, por creer en sus mentiras, por dejar que te tratara mal, por no defenderte. Lo siento. Abracé a mi hijo de vuelta. Lo sé. Y vamos a estar bien. Va a ser difícil. Va a doler, pero vamos a estar bien. Él salió de allí a las 10:30. Estuve mirando por la ventana hasta verlo entrar en el coche y salir. Mi corazón estaba apretado porque sabía lo que venía. Sabía que en las próximas horas el matrimonio de mi hijo iba a estallar, pero necesitaba estallar. No se podía sostener una vida entera sobre mentiras. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era Ricardo. Madre, su voz sonaba extraña, demasiado controlada. ¿Puedes venir aquí? ¿Qué pasó? Solo ven, por favor. Llegué a su apartamento 15 minutos después. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, temiendo lo que iba a encontrar. La sala estaba destruida, no físicamente, sino emocionalmente. Simone estaba sentada en el sofá, el maquillaje corrido, ojos rojos. Ricardo estaba de pie cerca de la ventana, rígido como una estatua. Teresa Simone me miró y, por primera vez en años, vi verdadero miedo en su rostro. Puedo explicarlo todo. No tengo nada que explicar. Ricardo se dio la vuelta. Su voz era fría, muerta. Ella confesó todo. ¿Todo? Simone se levantó de repente. Está mintiendo. Está manipulando la historia para hacerme quedar mal. Grabé, gritó Ricardo. El grito fue tan fuerte que Julia y Pedro aparecieron en la puerta de la habitación asustados. Corrí hacia ellos, los abracé. Ven con la abuela. Vamos a la habitación. Está bien. Llevé a los niños de regreso, puse un dibujo, cerré la puerta, pero aún se podían escuchar las voces en la sala. Los gritos, las acusaciones. El matrimonio de 5 años desmoronándose en tiempo real. Cuando volví, Simone estaba de rodillas en el suelo, sujetando las piernas de Ricardo. Por favor, ¿puedo cambiar? Devolveré todo a tu madre. Voy a dejar de apostar. Lo haré. Sal de mi casa. Ricardo la empujó y ella cayó de espaldas. Ahora Simone lo miró, luego a mí y vio el momento exacto en que la máscara se cayó por completo. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores, peligrosos. Te vas a arrepentir de esto. Se levantó, alisó su ropa. Llevaré a los niños. Pediré todo en el divorcio. Los destruiré a los dos en la corte. ¿Intenta? Ricardo lanzó una memoria USB sobre la mesa. Tengo todo grabado. Cada confesión, cada mentira. Y tenemos las capturas, tenemos las pruebas de las deudas, lo tenemos todo. Vi la desesperación cruzar su rostro por un segundo, pero se recompuso rápido. Estos niños son míos tanto como tuyos. No puedes impedirme. Puedes quedarte con ellos. La voz de Ricardo estaba quebrada. Hasta mañana. Luego resolveremos la custodia. Pero tú,
tú sales de esta casa hoy. Ahora. Simone tomó su bolso, caminó hacia la puerta, se detuvo, se volvió hacia mí. Esto es culpa tuya, Teresa. Nunca me aceptaste. Siempre quisiste destruir mi matrimonio, y ahora lo lograste. El veneno en su voz era palpable. No, mi voz salió tranquila, firme. Destruiste tu propio matrimonio el día que decidiste que las personas son recursos, no seres humanos. El día que transformaste el amor en un negocio. Lo hiciste sola. Ella escupió al suelo, literalmente, y salió cerrando la puerta. El silencio que quedó era pesado. Ricardo se desplomó en el sofá, la cabeza entre las manos. ¿Y ahora? Preguntó a nadie. ¿Ahora? Me senté a su lado. Ahora reconstruimos poco a poco, un día a la vez. Pero lo que ninguno de nosotros sabía aún es que Simone no iba a aceptar la derrota tan fácilmente, que tenía un truco más bajo la manga y que las próximas semanas serían las más difíciles de todas. Porque cuando un castillo de cartas se desmorona, los fragmentos lastiman a todos a su alrededor. ¿Alguna vez has visto a alguien desmoronarse cuando la verdad finalmente aparece? ¿Alguna vez tuviste que ser fuerte por quien amas cuando su mundo se derrumba? Quédate conmigo, porque lo que Simone hizo después de salir de ese apartamento casi destruyó todo lo que quedaba. Los 3 días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Ricardo se quedó en el apartamento con los niños, encerrado, procesando la explosión del matrimonio. Simone desapareció. No contestaba el teléfono, no respondía mensajes, simplemente se evaporó. Esto me preocupa, le dije a Beatriz el miércoles por la mañana. Gente así no solo me inquieta, está planeando algo. Estoy de acuerdo. Ya le pedí a mi investigador que esté atento. Si ella aparece, nos enteraremos. Pero quienes llegaron primero fueron los policías. Era viernes, 7 de la mañana. Estaba tomando café cuando sonó el timbre. 2 policías en la puerta. Con semblante serio. Teresa Mendonca, mi corazón se disparó. Sí, soy yo. ¿Pasó algo? La señora necesita acompañarnos a la comisaría. Hay una acusación en su contra. ¿Acusación? ¿De qué se trata? Apropiación indebida y coacción moral. La denunciante es Simone Cardoso de Almeida. Simone, claro. La serpiente venenosa estaba dando su golpe final. Llamé a Beatriz de camino a la comisaría. Ella me denunció. Apropiación indebida y coacción moral. Esa desgraciada. Escuché a Beatriz golpeando algo, probablemente la mesa. No digas nada sin que yo llegue ahí. Nada. ¿Me escuchas? Te escucho. En la comisaría me pusieron en una sala fría para esperar, manos sudorosas, corazón acelerado. A los 68 años, por primera vez en mi vida, estaba siendo tratada como criminal. Beatriz llegó como un huracán 20 minutos después. Entró a la sala, me abrazó rápido y susurró, calma, respira, tenemos todas las pruebas. El delegado, un hombre de unos 50 años con cara de cansado de la vida, nos recibió. Doña Teresa, se la acusa de apropiarse indebidamente de valores que pertenecían a la denunciante, además de coaccionarla psicológicamente tras el descubrimiento de un supuesto vínculo entre ella y su hijo. Beatriz golpeó la carpeta en la mesa antes de que pudiera responder. Delegado, con todo respeto, esta denuncia es falsa y puedo probarlo. Abrió la carpeta, vació sobre la mesa todos los comprobantes, todas las capturas de pantalla, todas las conversaciones. El delegado se puso los anteojos y comenzó a leer. Se tomó 40 minutos. 40 minutos de silencio tenso mientras leía cada documento, cada prueba, cada mentira expuesta. Cuando terminó, se quitó los anteojos y suspiró. Doña Teresa, está liberada y pediré que la denunciante venga a aclarar la denuncia falsa. Salí de allí temblando, no de miedo, sino de rabia. Rabia pura, visceral, del tipo que nunca había sentido antes. Ella intentó incriminarme. Hablé en el coche, aún procesando. Intentó meterme en la cárcel. Intentó y falló. Pero Teresa, esto no va a parar aquí. Beatriz conducía rápido, nerviosa. Ella está desesperada y la gente desesperada hace locuras.
Llegamos al apartamento de Ricardo. La puerta estaba abierta, de par en par corrimos adentro. La sala estaba vacía, los cuartos vacíos, todo intacto, pero vacío. Ricardo, grité. Julia, Pedro. Nada. Corrí a la cocina. Había una nota en la nevera sujeta con un imán, letra de Ricardo, temblorosa. Mamá, Simone apareció con 2 hombres, se llevó a los niños, dijo que si llamo a la policía, nunca más los veré. Fui tras ellos. No sé dónde están. Ayúdame. Mi mundo se derrumbó. Mis nietos, mis niños, en manos de esa mujer y desconocidos peligrosos. Llama a la policía ahora. Grité a Beatriz. Teresa, si hacemos eso, llama. Mi voz salió en un grito que ni reconocí. Son mis nietos. Ella puede hacerles cualquier cosa. Beatriz llamó. Informe policial. Secuestro de menores, búsqueda activa. Todas las palabras se mezclaban en mi cabeza en un borrón de pánico. Mi celular sonó. Número desconocido. ¿Aló, Teresa? La voz de Simone sonaba diferente, embriagada, tal vez, o drogada. Has destruido mi vida. Ahora voy a destruir la tuya. ¿Dónde están los niños? Intenté mantener la voz firme, pero tembló en un lugar seguro por ahora. Ella rió, una risa aguda, casi histérica. ¿Sabes cuántos prestamistas están cobrando ahora? 250.000 con intereses de ayer. ¿Me vas a dar ese dinero, Simone? Escucha. No, tú escucha. Su grito fue tan alto que tuve que alejar el teléfono. Me has quitado todo. Mi matrimonio, mi casa, mi vida. Ahora vas a pagar. Literalmente, deja a los niños en paz. No tienen nada que ver con esto. Tienen todo que ver. Son la única forma de hacerte sentir lo que yo siento. Su voz se volvió peligrosamente calma. Tienes hasta mañana al mediodía, 250.000 en efectivo. Te mando el lugar. Si involucra a la policía, si intentas cualquier astucia, esos niños desaparecen y nunca más los verás. La llamada se cortó. Me quedé parada, el celular en la mano, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mis nietos secuestrados, usados como moneda de cambio. Necesitamos rastrear ese número. Beatriz ya estaba llamando a alguien. Ahora, las próximas horas fueron un borrón. Policía yendo y viniendo. Ricardo apareció a las 3 de la tarde, destrozado. Había buscado en todos los lugares que conocía, preguntado a todos los amigos de la pareja. Nada. Mis hijos. Lloraba en mi hombro. Mamá, mis bebés, ¿qué va a hacer ella con ellos? No tenía respuesta. Solo podía abrazarlo y rezar. La policía rastreó el número. Celular prepago, comprado hace 2 días, sin forma de rastrear la ubicación precisa, pero lograron triangular la última torre, en la región de Guarulhos, cerca de un conjunto de galpones abandonados. Vamos a hacer un rastreo en el área, explicó el delegado, pero necesito que entiendan. Si ella está con un cómplice peligroso, cualquier movimiento en falso puede poner a los niños en riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Ricardo gritó. ¿Quedarnos parados esperando que mate a mis hijos? Actuamos con inteligencia. El delegado fue firme, pero no brusco, y rezamos para que ella fuera más astuta que desesperada. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Sentada en la sala con Ricardo, los dos sin poder dormir, solo esperando que sonara el teléfono, esperando noticias, esperando cualquier cosa. A las 5 de la mañana, mi celular sonó. Mensaje de un número desconocido. Calle de los Metalúrgicos 847. Galpón azul. Mediodía sola. Dinero en la mochila. Sin policía o los niños mueren. Le mostré a Beatriz, que había pasado la noche con nosotros. Ella fotografió el mensaje y lo envió a la policía. No vas a ir sola, dijo. Voy. Si es la única forma de recuperar a mis nietos, voy. Teresa, no discutas conmigo en esto. Miré a ella, a Ricardo, a los policías en la sala.
Crié a un hijo sola, enterré a mi marido, sobreviví 5 años de manipulación. Puedo aguantar más esto. Pero no sabía si podría. No sabía nada. Solo sabía que Julia y Pedro estaban en peligro. Y haría cualquier cosa. Cualquier cosa para traerlos de vuelta. A las 8 de la mañana, fui al banco. Retiré 250.000 reales. El gerente miró asustado. Doña Teresa, eso es mucho dinero en efectivo. ¿Está segura? Absolutamente. Puse todo en una mochila negra. Dinero pesado, pesado como mi conciencia, como mi miedo, como mi desesperación. A las 11 estaba lista. Ricardo quería ir conmigo. Beatriz también. La policía quería poner escuchas, rastreadores, 1000 cosas. No fui categórica. Ella dijo que sola. Será sola. Pero dejé que pusieran un rastreador diminuto dentro de la mochila. Si algo salía mal, al menos sabrían dónde buscar mi cuerpo. A mediodía en punto, estacioné frente al galpón azul, un lugar abandonado, rodeado de maleza, lejos de todo, perfecto para esconder niños o para matar a una anciana. Bajé del coche, la mochila pesada en la espalda. Mi pierna con la rodilla mala se quejaba, pero ignoré el dolor. Simone, grité. Estoy aquí, tengo dinero. La puerta del galpón se abrió y lo que vi me heló la sangre. Julia y Pedro estaban atados a una silla. Julia lloraba en silencio. Pedro estaba en shock, con la mirada vacía. Y Simone estaba allí sosteniendo un cuchillo cerca de ellos. Llegó la bruja amada de la historia, dijo sonriendo. Una sonrisa torcida, loca. Trae el dinero despacio. Caminé hacia ella, cada paso era una eternidad. Le entregué la mochila. Ella abrió, revisó el dinero, asintió. Ahora suelta a los niños, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Suelta, se rió. Teresa, ¿realmente crees que es solo sobre dinero? Y fue entonces que me di cuenta. No iba a soltar a los niños. Nunca fue sobre dinero. Era sobre destruir, sobre venganza, sobre arrastrar a todos al infierno con ella. Vi el brillo del cuchillo levantarse. Vi a Simone moverse hacia los niños y por primera vez en mi vida, no pensé, solo actué. Me lancé frente a ellos, sentí la hoja entrar, fría, afilada. Dolió menos de lo que imaginé. O tal vez la adrenalina estaba bloqueando el dolor. Escuché gritos, sirenas, pasos corriendo. La policía había seguido. Claro que sí. Rastreador en la mochila. Caí al suelo. Julia y Pedro lloraban. Ricardo gritaba mi nombre y yo solo pensaba, valió la pena. Mis niños están a salvo. Valió la pena. Lo último que vi antes de desmayarme fue a Simone siendo arrojada al suelo, esposada, gritando como un animal herido. Y luego, oscuridad. ¿Alguna vez arriesgaste todo por quien amas? ¿Has mirado a la muerte a los ojos para proteger a tu familia? La historia aún no ha terminado, porque cuando desperté en ese hospital, descubrí que no todo estaba perdido y que a veces la justicia llega de formas que nunca esperamos. Desperté con olor a hospital, ese olor a desinfectante mezclado con sufrimiento que es imposible confundir. Luces blancas en el techo, el bip constante del monitor cardíaco y dolor, mucho dolor en el lado izquierdo del cuerpo. Mamá. La voz de Ricardo vino de algún lugar cercano. Mamá, ¿despertaste? Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca como lija. Alguien puso una pajilla en mis labios. Bebí agua fría, deliciosa. ¿Los niños? Logré susurrar. ¿Están bien? Están en casa con mi tía Sonia, asustados, pero sin heridas. Ricardo sostuvo mi mano. Su mano estaba caliente, apretada. Tú los salvaste, mamá. Tú salvaste a mis hijos. Las memorias volvieron en destellos. El galpón, el cuchillo. Simone, me lancé frente a ella. El dolor, Simone, atrapada. La voz de Beatriz vino del otro lado. Ella también estaba allí. Cabello desordenado, ropa arrugada, intento de homicidio, secuestro, extorsión,
porte ilegal de arma. Estará lejos de ustedes por mucho tiempo. Cerré los ojos, aliviada. Luego pregunté, ¿cuánto tiempo estaré? 3 días. Ricardo apretó mi mano. Perdiste mucha sangre. La cuchilla te hirió cerca del hígado. Tuvieron que operar 2 veces. 3 días. Había dormido 3 días mientras el mundo seguía girando. Los prestamistas, la policía atrapó a 2 de ellos cuando fueron a buscar el dinero en el escondite que Simone indicó para no pasar más tiempo en la cárcel. Beatriz sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad en semanas. Todo el esquema está siendo investigado. Decenas de víctimas como ella, personas desesperadas que cayeron en la trampa de las apuestas en línea. ¿Y Ricardo? Miré a mi hijo. Estaba pálido, delgado, con profundas ojeras, pero había algo diferente en su mirada, algo más fuerte. ¿Cómo estás? Soltó una risa corta, sin humor, destrozado, avergonzado, enojado, pero vivo y agradecido, muy agradecido. Las lágrimas cayeron. Casi mueres por culpa de mis hijos, mamá. Te lanzaste frente a un cuchillo. Lo harías de nuevo. Y era verdad. 1000 veces lo haría de nuevo. Pasé 6 días más en el hospital. Durante ese tiempo, muchas cosas sucedieron afuera. La historia se filtró a la prensa. La heroica salva a los nietos de una madre secuestradora, apareció en los periódicos. Mi rostro pálido y cansado en las portadas. No quería fama, nunca quise, pero la exposición trajo algo inesperado. Otras mujeres comenzaron a buscarme. Mujeres que también habían sido manipuladas por nueras, por hijas, por familiares. Mujeres que habían perdido patrimonio, dignidad, vida, porque no pudieron decir que no. Les diste voz. Me dijo una señora de 70 años cuando fui a visitarla después de salir del hospital. Ella había perdido su casa por culpa de su hija adicta a las drogas. Siempre pensamos que es nuestra obligación soportar todo. Tú mostraste que no es así. 3 meses después de la puñalada, estaba en el balcón de mi apartamento tomando té de manzanilla, cuando Ricardo apareció con los niños. Julia corrió hacia mí, me abrazó con cuidado para no lastimar mi costado. Abuela, traje un dibujo para ti. Era un dibujo de nosotros 3, ella, Pedro y yo, corazones rojos alrededor. Te amo, abuela, escrito con la letra torcida de una niña de 4 años. Puse el dibujo en la nevera con ese imán en forma de corazón que mi madre me dio. Al lado de él, una foto nuestra de cuando eran bebés. Mi nueva galería de arte. Pedro estaba más callado, se sentó a mi lado, apoyó su cabeza en mi brazo. Abuela, ¿tuviste miedo? Tuve miedo, mi amor, mucho miedo. Pero lo hiciste de todos modos, porque el amor es más grande que el miedo, Pedro, siempre. Ricardo se quedó en la puerta observando. Cuando los niños fueron a jugar en la habitación, se sentó conmigo. Vendí el apartamento, dijo sin rodeos. Ya no era posible vivir allí. Muchas memorias malas. ¿Y a dónde irán? Compré uno más pequeño, de 2 habitaciones, más cerca del trabajo de los niños. Respiró hondo y renuncié. Conseguí trabajo en otra empresa. Salario menor, pero sin las presiones de antes. Necesito empezar de nuevo, mamá. Desde cero. ¿Y las deudas? Vendiendo el apartamento, logré pagar a los prestamistas que la policía no atrapó. Hice un acuerdo con el banco. Voy a pagar en 10 años, pero voy a pagar cada centavo. Él me miró. ¿Y mamá, sobre los 183.000 que te debo? Levanté la mano interrumpiéndolo. Olvídalo, mamá. Dije, olvídalo. No quiero tu dinero, Ricardo. Nunca lo quise. Solo quería respeto. Solo quería ser vista como persona, no como un banco. Tomé su mano. Estás comenzando de nuevo. Tus hijos necesitan un padre presente, no un padre ahogado en deudas. Considera que ese dinero fue mi inversión en tu futuro, en el de ellos. Él lloró. Allí, sentado en mi terraza, mi hijo de 36 años lloró como un niño. No merezco a ti. Sí mereces. Cometiste un error,
Pero estás aprendiendo, estás creciendo. Es todo lo que una madre puede pedir. La vida volvió a la normalidad, a una nueva normalidad. Ricardo me visitaba todos los sábados con los niños, no porque yo lo exigiera, sino porque él quería, porque finalmente había entendido el valor de tener una familia de verdad. Volví a la cerámica. Mi profesora, doña Carmina, me recibió con un abrazo apretado. La heroína ha vuelto. No soy heroína. Solo soy una abuela que hizo lo que tenía que hacer. Eso es ser heroína, Teresa. Fue en la cerámica donde conocí a don Alfredo. 72 años, viudo desde hace 5, manos fuertes de quien trabajó toda su vida, una sonrisa amable que iluminaba su rostro. Comenzó con pequeñas charlas sobre arcilla, sobre técnicas, sobre cómo centrar la pieza en el torno. Se convirtió en cafés después de clase, en almuerzos los domingos, en compañía. No estoy buscando matrimonio, lo dejé claro desde el principio. Ya tuve uno. Fue hermoso. Fue suficiente. Yo tampoco. Él tomó mi mano sobre la mesa del café. Pero estoy buscando compañía, alguien con quien reír, con quien viajar, para no estar solo cuando el mundo pesa. Y era exactamente lo que yo necesitaba también. 6 meses después de la puñalada, usé $50.000. $1000 para crear un proyecto que se había convertido en mi misión. Instituto Renacer, un espacio para mujeres mayores víctimas de abuso financiero o emocional familiar. Alquilamos una casa en Pineiros. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, terapia grupal, talleres de empoderamiento y cerámica. Mucha cerámica. Porque descubrí que moldear barro es terapéutico. Es ver algo hermoso nacer de tus propias manos. La primera clase tuvo 12 mujeres, todas con historias similares. Hijos que robaron, nueras que manipularon, yernos que explotaron, familias que drenaron hasta no dejar nada. No están solas, dije en la primera reunión. Y no son culpables. La generosidad no es debilidad. El amor no es un pasaporte para el abuso. Vi a muchas de ellas llorar, llorar de alivio, de ser finalmente escuchadas, finalmente validadas. Un año después del almuerzo fatídico en el cumpleaños de Ricardo, hicimos una pequeña fiesta. Solo la familia real. Yo, Ricardo, los niños, mi tía Sonia, Beatriz, Eduarda, Luía y Alfredo, que ya formaba parte del grupo. Ricardo se encargó de hacer el pastel. Chocolate con dulce de leche. La receta que hacía cuando él era niño. Aprendí por YouTube. Bromeó. No quedó igual al tuyo, pero lo intenté. Probé. Estaba torcido, la cobertura derretida, pero el sabor estaba perfecto. Quedó maravilloso, hijo. Mentiroso. Él rió, pero estaba feliz, genuinamente feliz. Julia y Pedro me dieron un regalo. Una pieza de cerámica que hicieron conmigo la semana pasada. Un jarrón torcido, pintado de colores brillantes con abuela escrito al lado. Es el jarrón más bonito que he visto en mi vida, dije. Y era verdad. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en el balcón, miré el collar de perlas que mi madre me dio en la boda. Lo llevaba puesto por primera vez en años. Lo había guardado en una caja fuerte, pensando que no merecía usar algo tan valioso, pero ahora lo entendía. Siempre lo merecí, siempre fui valiosa. Solo lo había olvidado por un tiempo. Tomé el cuaderno marrón, el mismo que usé para anotar 3 años de humillaciones. Abrí una página en blanco y escribí: hoy hace un año que mi vida explotó, un año que dije no, un año que aprendí a respetarme. Perdí mucho en ese tiempo. Perdí la ilusión de una familia perfecta. Perdí dinero. Casi perdí la vida. Pero gané más. Recuperé mi dignidad. Gané el respeto de mi hijo. Gané la paz de dormir, sabiendo que no soy un felpudo para nadie. Simone está en prisión. Estará allí por mucho tiempo. Parte de mí siente pena, pero solo una parte pequeña. Porque lo que ella hizo fue una elección. Ella eligió manipular, eligió destruir, eligió el mal. Yo elegí diferente. Elegí el amor propio primero, y luego el amor verdadero por quienes lo merecen. Mi hijo está reconstruyendo su vida.
Mis nietos están felices y yo estoy viva, completamente, profundamente viva. Me tomó 68 años aprender que no se puede amar a nadie si te desvaneces en el proceso, que los límites no son egoísmo, que decir no es autocuidado, que puedes ser generosa sin ser tonta. Para quien esté leyendo esto y se vea en mi historia, no estás sola. Y no estás equivocada por querer respeto, por querer dignidad, por querer ser tratada como persona, no como un recurso. Levántate, mírate en el espejo y recuerda, eres preciosa. Siempre lo fuiste, solo lo habías olvidado. Y cuando lo recuerdes, cuando finalmente despiertes y te respetes, todo el universo se reorganiza a tu alrededor. No siempre es bonito, a veces duele. A veces sangras en el proceso, pero al final estás entera y eso vale cada cicatriz. Cerré el cuaderno, miré la ciudad abajo, toda iluminada, viva, pulsante, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad, desde el fondo del alma, porque estaba en paz. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste en algún pedazo de ella, deja en los comentarios de dónde estás viendo. Comparte con alguien que necesita escuchar, que merece respeto, que merece dignidad, que merece amor verdadero. Porque a veces lo más revolucionario que podemos hacer es simplemente respetarnos. Dale me gusta, suscríbete y recuerda, nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para decir no y nunca es incorrecto elegirte a ti primero. Un fuerte abrazo de quien entiende tu lucha y de quien espera tu victoria. Fin. M.